Buenas tardes, en el siguiente video vamos a explicar cómo calcular el número atómico, masa atómica y número de neutrones de un elemento químico, y también veremos cómo completar una tabla con datos numéricos en base a 3 elementos químicos. Para eso debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primerito, debemos saber que todo elemento químico es neutro. ¿Qué significa esto? Que el número atómico va a ser siempre igual al número de protones y este a su vez va a ser igual al número de electrones. Eso significa que un elemento químico sea neutro, que el valor de Z va a ser siempre el mismo que el valor de protones y este a su vez va a ser el mismo que el valor de electrones. Nuevamente repito en este caso, porque todo elemento químico es neutro. Otra fórmula que vamos a usar en este caso es la siguiente. Para calcular la masa atómica utilizaremos la siguiente fórmula. Z más N. En este caso Z es número atómico y N es número de neutrones. Por lo tanto, para calcular la masa atómica de un elemento químico voy a sumar su número atómico más su número de neutrones. Otra ecuación que vamos también a usar en este caso es la siguiente. Para calcular el número de neutrones, en este caso, usaremos la siguiente fórmula. Masa atómica menos el número atómico. Es decir, en este caso, si yo quiero calcular el número de neutrones, ¿qué voy a hacer en este caso? A restar el valor de la masa atómica menos el valor del número atómico de ese elemento químico. Y una última ecuación que también podemos utilizar es la siguiente. Para calcular el número atómico puedo hacer de la siguiente manera. Simplemente voy a restar a la masa atómica menos el número de neutrones. Y estas son las 3 fórmulas que utilizaremos para resolver y completar una tabla de datos numéricos. Tomando en cuenta, nuevamente repito en este caso, que siempre, por favor, Z va a ser igual a protones y estos van a ser iguales a electrones. Es decir, en este caso, estos 3 valores van a ser exactamente los mismos para cualquier, en este caso, elemento químico. Vamos ahora a llenar una tablita de datos tomando en cuenta estos conceptos. Por ejemplo, voy a completar la siguiente tabla de datos de la siguiente manera. En la primera columna voy a colocar el valor de Z, en la segunda columna el valor de A, en la siguiente la cantidad de protones, en la siguiente la cantidad de neutrones y en la última la cantidad de electrones. Me quedaría en este caso lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que un elemento químico está formado por lo siguiente. Su valor de Z, supongamos que vale 6 y el valor de A vale 14. Con estos dos datos voy a completar yo la cantidad de protones, neutrones y electrones. En este caso, ¿qué recuerdo? Que un elemento químico es neutro. ¿Qué significa esto? Si yo conozco el valor de Z, automáticamente sé cuánto vale protones y cuánto vale electrones, porque tienen el mismo valor. Por lo tanto, en este caso, si Z vale 6, protones también serán 6 y electrones también van a ser 6, porque deben tener la misma cantidad. ¿Qué me falta ahora calcular? ¿Cuántos neutrones tiene ese elemento químico? En este caso, ¿qué hago? Utilizo la fórmula siguiente. N va a ser igual a menos Z. Es decir, en este caso, para calcular los neutrones, ¿qué hago? Resto la masa atómica, que en este caso vale 14, menos Z, que en este caso vale 6. Por lo tanto, al restar 14 menos 6, me da como resultado 8. ¿Qué significa esto? Que este elemento químico ha estado formado por 8 neutrones. Y miren, así hemos completado la primera fila, tomando en cuenta, nuevamente repito, la definición de átomo neutro y la ecuación del número de neutrones. Vamos a hacer un segundo ejemplo o un segundo elemento químico con los siguientes datos.
Supongamos que un elemento químico está formado por 100, o su masa atómica, perdón, es 131 y sus electrones son 56. En este caso, recuerdo, si yo conozco el valor de acá, automáticamente sé cuánto vale Z y cuánto vale aquí, protones. Como aquí vale 56, sin hacer ningún cálculo matemático, protones también son 56 y el valor de Z también es 56. Porque un átomo o un elemento químico es neutro. Las tres cantidades van a ser siempre las mismas. Ahora bien, ¿qué me falta aquí calcular? ¿Cuántos neutrones hay en este elemento químico? Aplico la misma fórmula anterior. En este caso, N va a ser igual a menos Z. Y reemplazo los valores en la fórmula. Para este caso, el valor de A me dice que vale 131 menos el valor de Z que vale 56. Resto esas dos cantidades y me da como resultado 75. ¿Qué significa esto? Que este elemento químico está formado por 75 neutrones. Y así miren, hemos completado el segundo valor. Tomando en cuenta nuevamente, repito, que el valor de Z, protones y electrones es siempre el mismo. Finalmente vamos a hacer el último ejercicio con los siguientes datos. Supongamos que un elemento químico está formado por 92 protones y por 143 neutrones. Vamos ahora a llenar los datos faltantes aplicando los mismos conceptos. Miren aquí lo siguiente, aquí me está dando, que me está aquí dando como dato. Protones. Si yo conozco el valor de aquí, automáticamente sé cuánto vale electrones y cuánto vale Z. Como aquí vale 92, electrones también serían acá 92 y el valor de Z o el número atómico también serían 92, por la definición de que un elemento químico es neutro. ¿Qué me falta aquí? Calcular el valor de A. Para eso, ¿qué hago? Utilizo la primera fórmula vista en el video. En este caso me quedaría A es igual a Z más N, es decir, masa atómica a que es igual a la suma de su número atómico más el número de neutrones. Y reemplazo estos datos de mi ejercicio. Me quedaría de la siguiente manera. El valor de Z para este caso vale 92. Sumo 92 más. ¿Cuánto vale N? 143. Por lo tanto, al sumar esas dos cantidades de 92 más 143, me da como resultado que la masa atómica para este elemento químico es 235. Y de esta manera, miren, hemos llenado la tablita colocando cantidad de protones, neutrones, electrones y los diferentes variables como masa atómica y número atómico. Entonces recuerden siempre, debo acordarme que todo elemento químico es neutro. ¿Qué significa esto? Que el valor de Z es igual a la variedad de protones y la cantidad de electrones. Miren aquí el ejemplo. Aquí vale 6, 6 y 6. Acá 56, 56, 56. Y acá abajo 92, 92, 92. No importa qué elemento químico sea, estas tres cantidades van a ser iguales. El valor de Z, protones y electrones van a ser siempre, o van a tener en este caso, el mismo valor para ese elemento químico. En este ejemplo, miren, primer caso vale 6 en los tres valores. Segundo caso 56. En el último caso 92 en los tres valores. Y de esta manera podemos completar la tabla de datos conociendo sus valores numéricos. Gracias.